Claro, aquí tienes tu texto completamente reescrito al español, manteniendo el estilo descriptivo y narrativo. Mi nombre es Sharon Foster y al mirar atrás, debería haber sabido que no era buena idea confiar en la calidez de la invitación de mi hermano. El viaje desde Vermont hasta Riverside, Connecticut, nos había tomado 4 horas. 4 horas de Maverick tarareando clásicos del rock mientras nuestra hija Willa leía en el asiento trasero, con la nariz enterrada en una desgastada copia de Anne of Green Gables. 4 horas de nuestro hijo Jude preguntando cada 30 minutos si ya habíamos llegado. Su entusiasmo por ver al tío Reed burbujeaba como refresco dejado demasiado tiempo al sol. Maverick se había vestido como siempre, una suave camisa chamé de Ellevan, unos kakis que habían visto días mejores pero que le quedaban perfectos, y los mocasines de cuero marrón que había revendido 2 veces porque aseguraba que finalmente estaban lo suficientemente amoldados. Su cabello sal y pimienta estaba ligeramente despeinado por el viaje, y llevaba esa sonrisa relajada de un hombre completamente cómodo consigo mismo. Yo había elegido una sencilla blusa de seda color crema y pantalones azul marino, combinados con los pendientes de perlas de mi abuela. Willa llevaba un vestido vintage de Ralph Lauren que había encontrado en una venta de herencia, rosa suave con delicados bordados, del tipo de calidad que dura décadas. Jude tenía su polo favorito y kakis planchados, parecía un pequeño modelo de catálogo preppy, aunque ya había logrado arrugarse el frente antes de que llegáramos a la larga entrada poco después de las 7 de la tarde. La mansión se alzaba ante nosotros como sacada de una película. Columnas blancas brillando con la luz del atardecer. Ventanas iluminadas con candelabros. El césped, cuidado con la perfección de un campo de golf. Autos de lujo alineados en la entrada circular, Mercedes, BMW. Un Bentley que probablemente costaba más que la mayoría de las casas. «Wow», respiró Jude, presionando la cara contra la ventana. ¿El tío Reed vive aquí? «Él alquila», corregí suavemente, aunque mi estómago ya se estaba llenando de inquietud. Maverick no dijo nada, pero capté el ligero entrecejo al observar la escena, esa mirada que ponía cuando escribía, catalogando detalles. Al menos, eso pensaba todo el mundo. Yo sabía la verdad. Mi esposo siempre estaba observando, siempre calculando, aunque pocos lo sospecharan. El hombre tranquilo que se presentaba como escritor freelance de naturaleza era mucho más que eso. Estacionamos entre un Tesla y un Jaguar. Nuestro Volvo familiar, confiable, seguro, de 8 años, parecía el vehículo del servicio doméstico. La fiesta se derramaba por la gran terraza de la mansión y el extenso jardín. Mujeres con vestidos de diseñador que probablemente costaban lo que nosotros gastábamos en 6 meses de comestibles. Y hombres con trajes tan impecables que parecían cortar vidrio. El aire olía a perfume caro, champán y a esa mezcla indefinible de privilegio y exclusividad que hace que los no iniciados sientan que respiran. Un aire diferente. Subimos los escalones de piedra. La mano de Willa encontró la mía, ligeramente húmeda. Tenía 9 años y la suficiente percepción para notar cuando no encajaba del todo, aunque nunca lo diría. «Te ves hermosa, cariño», le susurré. Ella apretó mi mano en respuesta. Una coordinadora con un portapapeles y una sonrisa que no llegaba a sus ojos nos interceptó en la entrada. «¿Nombres, por favor?» «Si quieres, puedo hacer también una versión un poco más fluida y narrativa, que suene como un fragmento de novela en español, manteniendo toda la tensión y los detalles visuales». «¿Quieres que haga eso?» «Claro, aquí tienes tu texto reescrito al español, manteniendo el estilo narrativo y los detalles descriptivos». «Sharon Foster. Este es mi esposo, Maverick Miller, y nuestros hijos», dijo ella, repasando su lista, mientras su expresión cambiaba casi imperceptiblemente. No era grosera exactamente, pero sí más fría. «Ah, sí, la familia de Vermont. Por aquí, por favor». Sentí la mano de Maverick posarse suavemente en mi espalda baja mientras la seguíamos entre la multitud. Pasamos por la zona VIP, una sección elevada de la terraza con la mejor vista, la mejor iluminación, pequeños grupos de mesas de cóctel cubiertas con lino color marfil.
Allí fue donde vi a Reed, mi hermano menor, ejerciendo su dominio con un traje azul marino que probablemente había costado $3,000. Y nos vio. Nuestras miradas se cruzaron. Por un momento. Esperé que nos hiciera señas para acercarnos y presentarnos orgullosamente a su círculo de invitados. Habíamos manejado 4 horas. Yo había traído un regalo, un libro de primera edición que había encontrado para Ellen. Algo que pensé que apreciaría. En cambio, los ojos de Reed reflejaron algo que nunca había visto dirigido hacia mí antes: vergüenza. Miró a los invitados a su alrededor, todos perfectamente arreglados, irradiando ese brillo de dinero nuevo. Y luego volvió su mirada hacia nosotros, con nuestro olbán y el vestido vintage de Ralph Lauren. No se movió. La coordinadora nos llevó más allá de la zona VIP, pasando la zona principal de asientos, estratégicamente cerca del bar y la pista de baile, incluso más allá de las mesas secundarias. Terminamos en una mesa redonda escondida en la esquina, cerca de la puerta de la cocina, donde los camareros pasaban con bandejas y la música llegaba amortiguada por la pared. La iluminación era más tenue aquí. La vista daba a la entrada de servicio. «Disfruten de la fiesta», dijo la coordinadora, ya girándose para irse. Maverick sacó una silla para mí, con movimientos pausados. Ayudó a Will a sentarse y luego a Jude. Cuando finalmente se sentó a mi lado, permaneció en silencio. Pero vi cómo su mandíbula se tensaba apenas, lo suficiente para notarlo. «Mamá, ¿por qué estamos sentados junto a la cocina?», preguntó Willa en voz baja. «Está bien, cariño. Desde aquí podemos ver todo», mentí, con voz alegre. Pero ambas sabíamos la verdad, la ubicación no era casual. Era un mensaje. Al otro lado de la terraza, Reed reía de algo que uno de sus invitados decía, copa de champán en alto. No volvió a mirarnos. Maverick se recostó en su silla, los dedos golpeando suavemente la mesa 1, 2 veces. Para cualquiera que mirara, parecía relajado, ligeramente interesado en el espectáculo a nuestro alrededor. Pero yo conocía esa mirada. Había estado casada con este hombre durante 12 años. Estaba tomando nota, y las notas de Maverick Miller siempre traían consecuencias. La fiesta zumbaba a nuestro alrededor como una máquina exclusiva que no debíamos entender. Los camareros pasaban junto a nuestra mesa apenas mirándonos, con las bandejas dirigidas hacia la zona VIP. Las risas flotaban desde el centro de la terraza, donde Reed y su prometida, Ellen, ejercían su dominio bajo hileras de bombillas Edison que bañaban todo en un resplandor dorado y favorecedor. Nuestra esquina tenía el resplandor fluorescente de la cocina. Jude pateaba sus pies debajo de la mesa, aún emocionado pese a nuestro exilio. «¿Cuándo vamos a comer?» «Me muero de hambre», dijo. «Pronto, amigo», respondió Maverick, rascándole el cabello. Mantuvo esa actitud relajada desde que nos sentamos, pero noté que había colocado su silla en un ángulo que le permitía observar toda la fiesta. El ojo del escritor, decían siempre. Siempre observando para obtener material. Si tan solo supieran. Un movimiento captó mi atención. Ellen avanzaba hacia nosotros, su vestido color champán captando la luz como azúcar derretida. Era hermosa de esa manera calculada, cada cabello en su lugar, maquillaje aplicado con precisión quirúrgica. Joyas que anunciaban su precio sin necesidad de palabras. A los 28 años, había perfeccionado el arte de verse cara. Se detuvo junto a nuestra mesa, sonrisa fija como una corona. Sharon, su voz llevaba ese tono particular de falsa calidez que había escuchado antes. Generalmente justo antes de que alguien lanzara un insulto disfrazado de preocupación. Me alegra tanto que hayan podido venir desde Vermont. Debió ser todo un viaje. 4 horas, dije con calma. Nada mal en absoluto. Bueno, tú eres más valiente que yo. No me imagino viviendo tan lejos de la civilización, rió, un tintineo ligero. Pero supongo que ese es el estilo de vida artístico, ¿no? Reed me contó que trabajas en una organización sin fines de lucro. Debe ser tan gratificante. La manera en que dijo gratificante sonaba a premio de consolación.
La mano de Maverick encontró la mía bajo la mesa, su pulgar rozando mis nudillos. Un recordatorio silencioso, deja que hable. Sí, respondí simplemente. La mirada de Ellen recorrió a nuestros hijos, deteniéndose en el vestido de Willa. Y esta debe ser tu hija. ¿Qué vestido vintage tan dulce? Muy pintoresco. La sonrisa de Willa se desvaneció un poco. A sus 9 años, no podía entender del todo el insulto escondido en el cumplido, pero percibió su filo. Es Ralph Lauren, dije, con voz medida. De los años 80, mejor calidad que la mayoría de las cosas hechas hoy. Oh, absolutamente. Lo vintage puede ser encantador, su sonrisa se volvió más cortante. Solo que aquí la gente tiende a preferir las colecciones actuales, ya sabes, directo de la pasarela. Pero hay algo que decir sobre arreglárselas con lo que uno tiene, muy ingenioso. Hacerse pasar por necesitado cuando en realidad es elección. Un camarero apareció en la sección VIP con una bandeja de canapés. Ellen se excusó con un gesto elegante y regresó momentos después, guiando a un pequeño grupo de invitados hacia nuestra mesa como un guía de safari señalando especímenes exóticos. Y todos, esta es Sharon, la hermana de Reed, gesticuló con su copa de champán. Vive aislada en Vermont para encontrar inspiración artística y trabaja en una organización sin fines de lucro. Una vida tranquila, pero ciertamente un poco alejada de nuestro mundo acelerado, ¿no es así? Los invitados sonrieron educadamente, sus ojos deslizándose sobre nosotros con desinterés practicado. Podía leer la narrativa que Ellen estaba tejiendo, la hermana que no pudo con el mundo real. ¿Que huyó al campo para aparentar rusticidad? ¿Que ahora asistía a eventos como este para recordarle lo que había dejado atrás o fracasado en lograr? En realidad, dijo Maverick con tono suave, hablando por primera vez desde la llegada de Ellen. Sharon gestiona proyectos complejos con múltiples partes interesadas y presupuestos de 7 cifras. El sector sin fines de lucro requiere bastante ritmo, solo que con menos énfasis en los márgenes de beneficio. Su tono era agradable, conversacional incluso. Pero había acero debajo del tipo de amabilidad que la mayoría no percibía. Porque Maverick había perfeccionado el arte de parecer inofensivo. La sonrisa de Ellen no vaciló. Claro, las organizaciones sin fines de lucro son tan importantes. Aunque imagino que el salario debe ser bastante modesto comparado con el sector privado. Pero ese es el sacrificio que uno hace por pasión, ¿verdad? Se alejó antes de que pudiera responder, su séquito siguiéndola como patitos. Jude tiró de mi manga. Mamá, tengo mucha hambre. ¿Puedo probar algo de eso que llevan? La mesa del buffet estaba cerca de la zona VIP, con una impresionante exhibición de delicias bajo luces cálidas. Jude ya se deslizaba de la silla cuando Ellen apareció de nuevo, como si su interés la hubiera convocado. Oh, Jude se agachó a su nivel, su vestido formando un círculo dorado a su alrededor. No estoy segura de que esos aperitivos sean apropiados para ti, cariño. ¿Por qué no? Preguntó Jude, inocente. Bueno, su foie y caviar son sabores muy adquiridos. Me temo que, al no haber recibido entrenamiento adecuado en el paladar, te resultará difícil digerirlos. Dijo inclinando la cabeza con simpatía. Pero mira, le pediré a la cocina algo más adecuado para ti. ¿Qué tal espagueti o pollo frito? Seguro que estás más acostumbrado a eso en casa. La implicación flotaba en el aire como humo, tu familia solo conoce comida rápida y sencilla. No perteneces a esta mesa, ni literal ni figurativamente. Jude se quedó confundido. No pasa nada por probar cosas nuevas, Ellen, dije, colocando mi mano sobre el hombro de Jude, con voz firme. Los niños se sientan aquí y comen con sus padres. Les enseñamos a experimentar todo. No necesitan ser separados. Por primera vez, la sonrisa de Ellen se quebró ligeramente. Solo trataba de ayudar, dijo. No necesitamos ayuda. Allí a Jude de vuelta a su silla. Pero gracias. Ellen se enderezó, enfriando su expresión varios grados. Miró a Maverick, tal vez esperando que me contradijera o se disculpara por la terquedad de su esposa. Pero Maverick simplemente le sonrió con indiferencia, esa sonrisa agradable, olvidable.
completamente inescrutable que daba a todos. Como quieran, dijo Ellen finalmente. Aunque odiaría que los niños se sintieran incómodos. Se alejó, dejando un rastro de perfume caro y juicios no dichos. La mesa quedó en silencio. Willa jugueteaba con su servilleta. El entusiasmo de Jude se había apagado considerablemente. Al otro lado de la terraza, Reed permanecía absorto en su burbuja VIP, riendo y brindando, completamente inconsciente o deliberadamente ignorante de que su prometida trataba a su familia como ciudadanos de segunda. Maverick se inclinó hacia Jude. «Oye, amigo, ¿quieres saber un secreto?» Jude asintió. «La mejor comida en las fiestas siempre es lo que más te gusta a ti. No importa si es caviar o dedos de pollo. Si te hace feliz, es lo mejor», guiñó un ojo. «Y entre tú y yo, prefiero una buena hamburguesa que huevos de pescado cualquier día». Jude se rió, recuperando algo de su chispa. Pero vi cómo la mirada de Maverick seguía a Ellen por la terraza, como su mandíbula se tensaba apenas. Mi esposo era muchas cosas: paciente, observador, lento para enojarse, pero también ferozmente protector. Y alguien acababa de insultar a sus hijos. Tenía la sensación de que Ellen no tenía idea de lo que acababa de decir en acción. La fiesta había alcanzado su clímax 10 minutos antes de las 8, pero en nuestra mesa, yo estaba a mitad de explicar a Jude por qué no podía. Si quieres, puedo continuar la traducción de todo el resto del capítulo, manteniendo el mismo tono y las sutilezas sociales que mencionas en el texto original. ¿Quieres que haga eso? Por supuesto, aquí tienes la traducción al español, manteniendo el tono narrativo y la tensión de la escena. Tomé un tercer canapé cuando noté la silla vacía de Willa. Mi hija se había excusado para ir al baño hace 10 minutos. El nudo en mi estómago se aprieta. Me levanto, escaneando la multitud en busca de su cabello rubio, su cardigan vintage de Ralph Lauren. El que había encontrado en una venta de antigüedades. En perfecto estado, mejor calidad que cualquier cosa en el armario de Ellen. Entonces la veo. Willa camina de regreso hacia nuestra esquina oscura. Pero algo está mal. Sus hombros están encorvados hacia adelante, los brazos cruzados alrededor de sí misma como si intentara desaparecer. Incluso desde aquí puedo ver el enrojecimiento alrededor de sus ojos. La forma en que parpadea demasiado rápido. Se desliza en su silla sin mirarme. Willa, me inclino, manteniendo la voz baja. «Cariño, ¿qué pasó?» Ella niega con la cabeza, la mandíbula apretada. Es entonces cuando sé que es grave. Willa no llora fácilmente. Es demasiado como yo, guardando todo hasta que se rompe. «Acariña, háblame», su voz sale ahogada, apenas un susurro. ¿Podemos simplemente irnos a casa? Se me rompe el corazón. ¿Qué pasó? Pregunto. Unas chicas, traga saliva con fuerza. Estaban junto al baño. Tenían como 12 o 13 años. Y señalaban mis zapatos. Miro sus pies. Las bailarinas de gamuza, color topo suave, silueta clásica, usadas pero bien cuidadas. Las compré en una boutique vintage en Vermont porque eran de verdadera calidad, del tipo que dura, dijo Willa, con la voz quebrada. Dijeron que llevaba zapatos de pobre. Preguntaron si los habíamos sacado de un contenedor de donaciones porque se veían tan viejos. La rabia que me invade es instantánea y ardiente. Mi hija de 9 años, mi niña sensible e inteligente que lee 3 niveles por encima de su grado y que cada fin de semana voluntaria. En el refugio de animales, burlada por unos zapatos. Extiendo la mano para tomar la suya, pero antes de que pueda decir algo, escucho el clic de tacones sobre el mármol. Ellen aparece en nuestra mesa como un tiburón olfateando sangre. «Oh, querida, ¿está todo bien?» Su voz gotea preocupación falsa, lo suficientemente alta para atraer la atención de las mesas cercanas. Varios invitados giran la vista, copas de champán en alto a medio sorbo. «Estamos bien», respondo con voz plana. «¿Seguro?» Porque Willa parece molesta.
Ellen inclina la cabeza, su expresión una máscara ensayada de simpatía. ¿Pasó algo? Abro la boca, pero Willa habla primero, su voz pequeña. Unas chicas se burlaron de mis zapatos. Los ojos de Ellen bajan a las bailarinas de gamuza de Willa. Y veo esa microexpresión de satisfacción antes de arreglar su rostro en comprensión. Oh, cariño, se agacha, poniéndose a la altura de los ojos de Willa en una actuación de compasión. Sabes, los niños aquí se crían diferente. Sus padres son líderes empresariales, filántropos. Estos niños se preparan para Yale, para Harvard. Tienen estándares muy refinados. Mis dedos se cierran en puños bajo la mesa. Ellen continúa, con tono de maestra. Honestamente, Sharon, he estado preocupada por esto. Los niños no están acostumbrados a estar en ambientes como este. Viviendo tan aislados en Vermont, sin exposición regular a entornos sociales adecuados, suspira. Negando con la cabeza. Esto provoca un choque cultural. No entienden las expectativas. Las palabras flotan en el aire como veneno. No está defendiendo a Willa. Está defendiendo a las acosadoras. Quizá la próxima vez, dice Ellen, poniéndose de pie y alisando su vestido, podrías prepararlos mejor. Asegurarte de que su ropa sea más apropiada para la ocasión. Ahorraría a todos la incomodidad. La multitud nos observa ahora. Puedo sentir sus ojos sobre nosotros, juzgando a mis hijos. La implicación de Ellen es cristalina. Esto es tu culpa, Sharon. Trajiste a tus niños del bosque a un lugar donde no pertenecen. Vístelos como si fueran casos de caridad. Y ahora todos están incómodos. Estoy temblando. Quiero gritar, decirle exactamente lo que pienso de ella y de sus estándares refinados. Arrastrarla afuera, pero estoy paralizada porque Reed está en alguna parte de esta multitud y es mi hermano. Mi único hermano. Si hago un escándalo, si provoco caos en su fiesta de compromiso, seré la villana de esta historia. Me levanto abruptamente, mi silla raspando el suelo. La sonrisa de Ellen se ensancha. Victoriosa. Cree que lo es. Entonces Maverick se pone de pie. El cambio en él es inmediato y aterrador. Se ha ido el hombre gentil, de voz suave, que pasó la cena comiendo pasta en silencio. El aire a su alrededor parece descender 10 grados. Se pone de pie a su altura completa, moviéndose con la precisión controlada que hace que la gente instintivamente retroceda. No dice una palabra. Simplemente se queda allí, una mano ajustando el botón de su chaqueta que le queda como pintada, y el silencio se extiende como ondas en el agua. Las conversaciones mueren a mitad de frase. Las copas dejan de chocar. Maverick no mira a Ellen. Me mira a mí. Sus ojos azules están calmados, fríos y completamente enfocados. Hay una pregunta en ellos. Una que nos hemos hecho 1000 veces en nuestros 17 años juntos. ¿Has tenido suficiente? Es la misma mirada que me dio el día que le conté sobre el acoso en mi antiguo trabajo. La misma mirada antes de hacer una llamada que resultó en que mi exjefe fuera auditado por el IRS. Maverick no hace amenazas. No lo necesita. Pienso en los ojos rojos de Willa. En la confusión de Jude cuando no pudo comer una hamburguesa. En haber sido relegados a una esquina oscura mientras Ellen desfilaba con un vestido que costaba más que nuestro. Gasto mensual en alimentos. Pienso en mi hermano, Quien conduge 4 horas para celebrar y qni una vez se acerca a vernos. Miró a Maverick y asiento. La decisión está tomada. La sonrisa de Helen flaquea al das cuenta de que algo ha cambiado. De un pequeño paso atrás. Sus ojos saltando entre nosotros, de repente incierta. La expresión de Maverick no cambia. Se agacha, ayudando a Willa a salir de su silla con infinita delicadeza. Y luego hace lo mismo con Jude. Numbers vemos, digo, mi voz ahora firme. Y en ese momento, con la fuerza silenciosa de mi esposo a mi espalda y las manos de mis hijos y la mi unidas, elijo su dignidad sobre la fiesta de mi hermano. Elijo a nosotros.
Varias conversations cercanas se detienen. Puedo sentir la atención durando hacia nosotros. Los susurros comenzando. La incertidumbre de Helen desaparece instantáneamente. Reemplazada por un triunfo apenas disimulado. Serenda risa. Esa sonrisa de megavacios regresando con toda su fuerza. Sabes que, creo que probablemente si la decisión más inteligente que podrías tomar ahora mismo. Su voz proyecta, alcanzando a los invitados que numbers observan, fingiendo no mirar. Después de todo, esta es mi casa, y enfatiza esas últimas palabras, dejándolas caer como piedras. Mi casa, mi casa, mi casa. La afirmación flota en el aire. Territorial y absoluta. No solo numbers está descartando, numbers está expulsando de su dominio, como si fuéramos intrusos que numbers cuidamos demasiado tiempo. Recojo la pequeña cartera de Willa cuando lo percibo. Un desteo cruza el rostro de Maverick. No es ira, no es indignación, es una sonrisa apenas perceptible. Desaparece en un instant. Tan rápido que casi pienso que lo imagine. Pero conozco a mi esposo. He visto esa expresión exactamente 3 veces en nuestro matrimonio. Una vez antes de negociar una adquisición hostil, otra vez antes de desmantelar sistemáticamente a un competidor que intentó robar a todo su equipo ejecutivo, y una vez antes de superar a un oligarca ruso por una propiedad en Manhattan solo para demostrar un punto. Es la mirada de un hombre que acaba de recibir exactamente lo que quería. Sharon. La voz de Reed corta el murmullo de la multitud. Está abriéndose paso entre los invitados, su rostro sonrojado y confundido, la corbata un poco torcida. Paris cansado. Del tipo de agotamiento profundo que vin de mantener las apariencias toda la noche. ¿Qué pasa? Lega en nuestra mesa, ojos moviéndose entre Helen y yo. ¿Por qué se van y? Helen cambia de inmediato de estrategia, la mano volando al pecho en un gesto de inocencia herida. Oh, Reed, carino, no es, quiero decir, Sharon dijo que quería es. Creo que simplemente no se siente cómoda aquí. La vibra no es realmente. Se detiene delicadamente, dejándolo lina los espacios en blanco. La implicación es clara. Tu hermana no encaja con nuestra gente. El rostro de Reed se arruga con culpa y confusión. Sharon, lo siento mucho. No quería que te sintieras así, con una mano por su cabello, levantándolo en picos de estas. Tal vez deberías llevar los niños de vuelta al hotel. Que descansen. Debes estar cansada del viaje. Y se está disculpando conmigo por el comportamiento de Helen. Y no tiene idea. Mi hermano, pardu en el gran vestíbulo de esta mansión, rodado de cristal y mármol y flores importadas, realmente cree que aquí vive. Cree que esta es su casa, su fiesta, su vida. No tiene idea de que cada mueble soba el que descansa, cada habitación en la que recibe, cada pulgada de esta asociación con Helen existe porque Maverick decidió ser generoso hace 3 años. Reed cree que es el anfitrión, el dueño de la casa. Y en realidad, es un inquilino cuyo contrato está punto de expira. Está bien, Reed, digo suavemente, rodeando los hombros de Willa con mi brazo. Numbers apartaremos de tu camino. No es así, está desconcertado ahora, consciente de que todos numbers observan. Vinieron des tan lejos. Quería que estuvieran aquí, Reed, carino. Helen toca su brazo, su voz dulce. Carino, deja que se vayan. Sharon claramente quieres. Y tenemos invitados que atender. Los cuestionos preguntaban sobre el cronograma de inversiones. Y lo aparta, redirigiendo su atención como siempre hace. Los hombros de Reed se hunden en derrota. Me lanza una última mirada de disculpa antes de permitir que lo guion de vuelta hacia el centro de la fiesta, hacia las luces, las risas y las personas que importan en el mundo de Helen. Maverick permanece en silencio a mi lado,
Ayudando ayuda ponerse la chaqueta con cuidado metódico. Pero lo vio de nuevo, es pequeño gesto en la comisura de su boca cuando Helen dijo, mi casa. Maverick, murmuró mientras numbers dirigimos hacia la puerta. Todavía no, responde suavemente. Su voz es calmada, casi agradable, pero hay algo debajo de ella, algo que eriza la piel de mi cuello. Estamos casi llegando al vestíbulo cuando la voz de Helen resuena detrás de nosotros, brillante y perf. Si quieres, puedo terminar la traducción del resto del texto hasta que la escena de la salida es completa, manteniendo la tensión y la fuerza de Maverick. Quieres que haga eso? Claro, aquí tienes la traducción al español, conservando la tensión, la narrativa y la voz de Sharon. Conduce con cuidado, dijo Sharon. Quizá la próxima vez. Avisanos si necesitas recomendaciones para la ropa de los niños. Conozco unas boutiques maravillosas que no son muy caras. Las risas que seguirán fueron educadas, pero presentes. Varios invitados numbers miraban abiertamente ahora, copas de champán en mano, entretenidos por el drama. La mano de Willa se cerró con fuerza en la mia. Maverick se detuvo. No se dio la vuelta, no reaccionó visiblemente, pero algo cambió en el aire. Un cambio de presión, como justo antes de que estalla una tormenta. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó su teléfono. El movimiento fue casual, sin prisa. Tocó la pantalla un par de veces, desplazándose por algo. En realidad, dijo, su voz atravesando con facilidad el vestíbulo de mármol, antes de irnos, hay algo que necesito discutir con Reed. La habitación quedó en silencio. La sonrisa de Helen se congeló. Perdón, ¿qué? Maverick finalmente se giró, y la expresión de su rostro era agradable, profesional, como la de alguien a punto de discutir un de tal manera de un contrato. Reed, lamo. Podrías venir un momento. Es sobre la casa. Mi hermano emergió nuevamente entre la multitud, completamente desconcertado. La casa. ¿Qué pasa con el contrato de arrendamiento? Maverick respondió con calma. Quería dar el aviso apropiado en persona. Y que todos estamos aquí. Reed parpadeó. Aviso. ¿Qué aviso? YACI, la trampa se cerró. El ruido de la fiesta pareció desvanecerse en un zumbido apagado mientras Maverick daba un paso adelante. Había algo diferente en el ahora. El escrito tranquilo y affable había desaparecido, reemplazado por alguien que se movía con la confianza de un hombre que había perdido décadas en juntas donde millones cambiaban de manos con una firma. Reed, dijo Maverick, con voz baja pero llena de autoridad, haciendo que varios invitados cercanos giraron la cabeza. ¿Recuerdas el nombre de la empresa matriz en el contrato de arrendamiento que firmaste? Mi hermano parpadeó, la confusión reemplazando la vergüenza que había mostrado minutos antes. ¿Qué? ¿Por qué importaría eso ahora? Solo responde la pregunta, dijo Maverick, paciente pero firme. La frente de Reed se frunció mientras buscaba en su memoria. Creo que es Ironwood Holdings. No recuerdo los detalles. Solo firma traves del agent hace 3 años. ¿Hay algún problema con la administración de la propiedad o algo así? La comisura de la boca de Maverick se movió levemente. No era exactamente una sonrisa, pero se le parecía. Sacó su teléfono con deliberada lentitud. Se desplazó un momento y luego giró la pantalla hacia Reed. Lilo en voz alta. Reed se inclinó, entrecerrando los ojos ante el texto iluminado. Sus labios se movieron en silencio al principio. Luego su voz emergió, temblorosa y confundida. Directiva interna, Abril 2020. De V. Miller, President. Asunto. Excepción en la cuenta Foster. Aprobar excepción para el expedient residencial de Reed Foster. Congela las tarifas de arrendamiento de 2020 indefinidamente, independientemente de los ajustes del mercado.
Qualquia diferencia entre la tarifa congelada y el vela de mercado actual se debe contabilizar en la cuenta de ajuste de corredor de la familia del presidente. El silencio que seguió fue absoluto. Incluso el cuartito de cuerdas parecía percibir que algo monumental ocurría, y su música se desvaneció, sumiendo la terraza en un silencio mortal. No entiendo, la voz de Reed se quebró. ¿Qué significa esto? Helen se quedó completamente inmóvil a su lado, la copa de champán congelada a medio camino de sus labios. Observe cómo la comprensión empezaba a refugiarse lentamente en su rostro, primero de manera gradual y luego de golpe, como hilo resquebrajando sobre un lago congelado. Significa, dijo Maverick, su voz clara sobre el repentino silencio del grupo, que el estilo de vida lujoso que han disfrutado durante los últimos 3 años ha sido subsidiado. Subvencionado fuertemente. La tarifa de mercado actual de esta propiedad es de $4,200 al mes. Ustedes han estado pagando $2,800. La tarifa congelada de 2020. Esa es una diferencia de $16,800 por año. Durante 3 años. Eso representa $50,400 en corredor efectiva. Reed retrocedió como si lo hubieran golpeado físicamente. No, esto no. Puedo permitirme esta casa. Gano buen dinero. Tú ganas buen salario. Maverick corrigió con suavidad. Pero no es rico, Reed. Es lo que los asesores financieros llaman un high earner de nivel Henry. No rico todavía. Gastas todo lo que ganas tratando de mantener una imagen que supera tus medios reales. Sin el subsidio, no podrías costear esta dirección. Ciertamente no podrías hacerlo mientras financias esos viajes a Europa, el leasing de autos de lujo y la membresía del club campista que Helen insistió en tener. Observe como la cara de mi hermano se derrumbaba. Como comprendía que cada comentario destinoso de Helen sobre Queens no entienden la calidad, cada comentario condescendiente sobre conoce tu lugar en el mundo. Todo estaba construido sobre una base de corredor. Corredor del hombre al que había estado burlándose toda la noche. Maverick se volvió hacia Helen, cuyo rostro había perdido de su compostura habitual a algo crudo y expuesto. Tienes razón en una cosa, Helen. La clase no se puede falsificar. La verdadera clase no es sobre etiquetas de diseñador ni sobre saber que tende usar o asegurar de que todos ven tu reloj caro. La verdadera clase es sobre el carácter, sobre cómo tratas a las personas cuando crees que no pueden hacer nada por ti. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calarán. Alrededor, los invitados estaban hipnotizados, cócteles olvidados en mano. La clase de la QT has enorgullecido durante 3 años, esta dirección, este estilo de vida, este status social, ha sido financiada por la corredor de mi familia. Cada vez que menospreciabas a alguien por levar el bin en lugar de Louis Vuitton, cada vez que juzgabas el vela de alguien por su ropa o su coche, lo hachas desde una posición que en realidad no habías ganado. Vivías en elegancia prestada. La copa de champán de Helen se deslizó de sus dedos, rompiéndose en el suelo de mármol. Nadie se movió a recogerla. Ahora, continuó Maverick, adoptando el tono empresarial que solo usaba en llamadas inevitables, como president y propietario meritario de Ironwood Holdings, te notificó formalmente, Reed Foster, que estoy ejerciendo mi derecho de no renovación según lo estipulado en la sección 12, párrafo 3 de tu contrato de arrendamiento. Tu arrendamiento actual expira el día 30 del próximo mes. Tienes exactamente 30 días para conseguir una vivienda alternativa acorde tu presupuesto real. El proceso de recuperación de la propiedad procederá según la ley de Connecticut y los términos de tu contrato. Maverick, por favor. La voz de Reed se quebró. No pude simplemente. No te estoy desalojando, dijo Maverick, casi con amabilidad. Sería cruel y innecesario. Simplemente declino renovar tu contrato al final de su término natural.
Lo curlis a mi derecho legal como propietario. 30 días son más que suficientes para encontrar una vivienda apropiada. Te sugiero mirar los desarrollos cerca de la Ruta 7. Lugares agradables, buenas escuelas cerca, mucho más acordes a tu nivel de ingresos real. Guardo su teléfono en el bolsillo de sus carquis, esos mismos que Helen había ridiculizado antes por ser tragicamente suburbanos, y tomo en mi mano. Y en cuanto a la pregunta de quién es la casa, dijo, mirando a Helen con algo que quizá fuera lástima, creo que lo hemos establecido de manera definitiva. Pero no te preocupes. Tienes 30 días para disfrutarla. Te sugiero que los aproveches al máximo. La multitud se apartó mientras nos dirigíamos a la puerta. Todos, de repente, muy interesados en sus zapatos, en sus bebidas, en cualquier cosa menos en mirarnos a los ojos. Pude sentir su sorpresa detrás de nosotros. Podía casi escuchar los cálculos mentales mientras reevaluaban todo lo que habían asumido sobre la pareja tranquila con ropa práctica. En la puerta, Reed nos alcanzó. Su rostro estaba cubierto de lágrimas. Maverick, no sabía. Juro que no sabía que eras. Maverick se detuvo, girando hacia él. Su mano descansó sobre el hombro de Reed, no de manera brusca, pero firme. Sé que no lo sabías. Fue intentional. Pero Reed, necesitas entender algo. Tu vela como persona no tiene nada que ver con esta dirección. Es coche no hay nada de eso. Cuando descubras donde reside tu verdadero vela, cuando puedes verlo en ti mismo sin necesidad de estos costosos accesorios para demostrarlo, entonces hablaremos. De verdad hablaremos. Pero hasta entonces, no terminó la frase. No lo necesitaba. El aire fresco de la noche me golpeó al salir, y respira hondo, sintiendo que era el primer respiro real en horas. Detrás de nosotros, la mansión brillaba con luz cálida, pero el calor era engañoso. Aún podía sentir el frío del juicio que había impregnado cada rincón. La mano de Will apretó la mano mientras caminábamos hacia el coche. Mamá, nos vemos sin despedirnos. A veces, le dije, la milla despedida es simplemente con la cabeza en alto. Jude casi rebotaba en sus pies, su anterior tristeza olvidada ante la emoción de la salida dramática. Papa fue tan genial. Vist la cara de tía Helen. Parecía que se hubiera tragado un limón. Jude, dije, pero no había reproche real en mi voz. Maverick abrió el coche, nuestro práctico Subaru de 7 años, con el bolón en el parachoques trasero de cuando calculó mal el garaje, y todos subimos. Mientras arrancaba, mira la mansión por última vez. A través de las ventanas altas, veía figuras moviéndose, reuniéndose, sin duda diseccionando todo lo que acababa de pasar. Reed estaba en los escalones delanteros. Helen ausente. Casi siento lástima por él, murmured. No, dijo Maverick, saliendo de la entrada circular. Esto es lo más amable que podía hacer por él. Ha estado viviendo en una fantasía. Y las fantasías siempre terminan. Milla terminala ahora a nuestro modo que dejar que se estrella aún más adelante. Conducimos en silencio por unos minutos, dejando atrás la perfección artificial de Riverside. Entonces la voz pequeña de Willa se escuchó desde el asiento trasero. Papa, somos más ricos que la señorita Helen. Me guía para mirarla. A la luz de las farolas, su rostro era pensativo, no orgulloso ni jactancioso, solo intentando entender. ¿Por qué no lo dijiste antes? Continuó, cuando me burlaba de nuestra ropa. Maverick la miró por el espejo retrovisor. Y esa sonrisa suave por la que me enamoró senos. Buena pregunta, cariño. Mira, ser rico no es presuma ni asegurarse de que todos sepan cuánto dinero tienes. Definitivamente no es gritar a los camareros ni hacer sentir pequeños a los demás. Hizo una pausa en un semáforo, girándose para mirar ambos niños. La verdadera riqueza, la riqueza real,
Estena el poder de proteger tu familia y corregir las cosas sin necesidad de alzar la voz. Es estar lo suficientemente seguro de quien es para no necesita la aprobación de todos los demás. Hoy encina la señorita Helen una lección de respeto. Algo que todo su dinero y ropa de diseñador nunca podrán comprar. Pero fu tan mala contigo, dijo Willa, con voz pequeña. Lamo tragica tu chiquita. Sigh, Asincio Maverick, mirando al frente mientras el semáforo se ponía verde. Y sabes que es una chiquita de el elben de 10 años. Los codos están gastados y probablemente nadie la llamaría a la moda. Pero es cómoda. Mi mantiene abrigado y mi recuerda quien soy realmente debajo de todos los trajes y reuniones de negocios. A veces, lo más caro que puedes vestir es autenticidad. Jude, que había estado inusualmente colado, preguntó de repente. Que via pesa con el tío Reed y la tía Helen? Considere la pregunta con cuidado. Van a tener que aprender a mantener sobre sus propios pies y construir una vida basada en lo que realmente tienen, no en lo que aparentan tener. El tío Reed estará bien. Preguntó Will. Eventualmente, dije, y lo crea. Tu tío es inteligente y capaz cuando no trata tanto de impresionar a los demás. Esto podría ser la llamada de atención que necesita. Y en cuanto a Helen, me detuve, insegura. Ella hizo sus elections. Maverick terminó en voz baja. Todos las hacemos. Y luego vivimos con ellas. Las luces de Riverside se desvanecieron detrás de nosotros, dando paso a carreteras más oscuras, árboles antiguos, el auténtico Connecticut que existía más allá de la perfección manufacturada de los enclaves de nuevo dinero. Nuestros feros trazaban un camino a través de la oscuridad creciente, levándonos a casa, no a una mansión que requiría un fideicomiso para mantenerse, sino a nuestra granja en Vermont, con sus pisos crujientes, ventanas corrientes y jardín donde cultivamos vegetales de verdad. Willa bostezo, apoyando la cabeza en el hombro de Jude. En el espejo retrovisor, observa mis hijos acomodarse en el cómodo silencio del vieja casa, el drama desvaneciéndose y de sus mentes. Recordarían esta noche, lo sabía, pero no como trauma, sino como lección. La mano de Maverick encontró la mía sobre la consola central. Sus dedos colosos de escrita entrelazándose con los míos. No necesitábamos decir nada. Habíamos resistido la tormenta juntos. Protegido a nuestros hijos y numbers habíamos ido con nuestra dignidad intacta. No habíamos ganado por tener más dinero. Habíamos ganado porque sabíamos quiénes éramos. Y ningún juicio de personas viviendo por encima de sus medios podría cambiar eso. El coche numbers levo hacia la noche pacífica, dejando atrás la brillante facada de elegancia prestada, avanzando hacia algo real. Si quies, puedo hacer una versión resumida y más narrativa para lectura fluida en español, que conserve la tensión y el drama sin perderse en los detalles extensos. Esto puede ser útil para lectores que prefieren un ritmo más cinematográfico. Quies que haga eso.